Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La ascensión del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 19. Aodan no tuvo que interrogar a la propietaria, una vampiresa vieja y astuta, de voz gruesa y acento cadencioso. Le dio enseguida lo que necesitaba. Todo su inventario era la época en cuestión, 5 pares. Había sido comprado por John, un vampiro con el que Aodan estaba muy familiarizado. Los guantes eran regalos para su personal más veterano, le dijo la propietaria. También le contó que la otra boutique de la ciudad que vendía la obra de Céline solo habría recibido 2 pares durante el periodo en el que estaba interesado. He tenido el placer de conocer a Céline, le dijo. Es un gran honor para mí que la señora nos favorezca con su trabajo. Aodan completó la tarea en cuestión de minutos, pero luego gastó voluntariosamente 5 más en comprar aquella obra de arte de bolso, con la intención de enviársela a Egma. Se sentía como si se hubiera liberado de sus ataduras al poder disfrutar de aquellas cosas tan bonitas, diseñadas solo para deleitar la vista. Con el minucioso trabajo del fabricante deliberadamente oculto bajo una creación de alegre frivolidad. Su compra provocó en la propietaria tal éxtasis que por un momento dejó de ser una persona vieja y quizá hastiada, y la chica que había sido una vez afloró en la superficie. Tiene el patrocinio del único miembro de los 7 que casi nunca se ve en este otro lado, que no sea en los cielos. Extendió los dedos sobre el pecho, con las uñas pintadas en rojo a juego con los labios. Seré la envidia de todos los empresarios en el chat de mi grupo. Su petulante alegría lo hizo reír, y eso hizo que sus ojos se volvieran enormes. Casi creo que estoy alucinando, susurró. Tras regresar a su suite con la diversión aún viva en las venas, guardó el regalo y luego voló a casa de Pierre, a través de los tonos sepia del crepúsculo. Tal como esperaba, el afable vampiro le entregó la lista de nombres sin problemas, y todos los obsequiados, desconcertados por la petición, mostraron sus guantes cuando se lo pidió. Tardé un poco, pero localicé a los otros 2 compradores, dijo Ilium cuando regresó de su propia búsqueda. Uno está ahora en Europa, pero su ama de llaves encontró los guantes en su armario, y el otro los encontró metidos en el bolsillo de su chaqueta de invierno. Así que no nos falta ningún juego de los 7 que llegaron a la ciudad durante el primer tiempo que decidimos como razonable. Había sido generosos en ese periodo, aumentarlo parecía el camino equivocado. Tendremos que ampliar la búsqueda geográfica, dijo finalmente Audán, y cuando había estado preparado para esta posibilidad, no dejaba de ser un golpe, sobre todo, porque ambos sabían que muchos ángeles eran muy móviles. Los guantes podían haberse comprado en España o Singapur con la misma facilidad que Nueva York, pero en todo lo que tenían. Tengo los datos de contacto de Celine, añadió. Podemos obtener los nombres de todos sus clientes directamente de ella. Pero cuando llamó, fue para informarle que se encontraba en una reunión y de que no estaría en contacto con ella mientras durara. Aodan podía dividir el tiempo de reunión, celebrada por vampiros y ángeles de cierta edad. Se trataba de rechazar el mundo moderno, sin teléfonos, sin acceso a la electricidad y básicamente nada que hubiera existido 500 años atrás. Bailes a la luz de las velas, salones intelectuales, florecimiento de artistas que querían inspirarse mutuamente y trabajar en un espacio lleno de energía artística, o una maraña de hedonistas empeñados en una orgía. El tipo de reunión dependía de los participantes y sus deseos. Hay una paz
en crear sin interferencias, murmuró Aodan e Ilium, después de decirle que Selene estaba actualmente fuera de su alcance. En épocas anteriores podían trabajar durante días, semanas, meses, sin interrupción siquiera. Sí, pero no creo que la mayoría de estos tipos a la luz de las velas sean como tú, Adi. Ilium mordió una crujiente manzana roja que había tomado en el comedor antes de volar para reunirse con Aodan en la oficina, que había utilizado en su interior de contactar con Celine. También había comprado 2 pasteles para merendar antes de la cena, y ahora le entregaba a Aodan su favorito. Aodan se alegró de ver a Ilium comiendo, y no tardó en comerse su propio pastel. En el núcleo del movimiento, continuó Ilium, tras un satisfactorio crujido del bocado que había tomado. Está la aversión al hecho de que los mortales tengan ahora tanto albedrío. Hace 5 siglos, un gran número de ellos vivía en pequeñas aldeas o en ciudades empedradas, bajo el dominio de los ángeles hasta el punto de que ni siquiera se les ocurría construir sus propias torres de acero y cristal. Otro bocado. Por cierto, dijo después de tragar. He avisado a Isiel de lo de las joyas, pero está fuera buscando piedras y aunque no es de los que les gusta la luz de las velas, no lleva teléfono. Una vez terminada la manzana, con el corazón y todo, Aodan estaba como siempre fascinado por cómo Ilium podía conseguirlo sin ningún problema. Ilium mordió el pastel. Era un placer verlo comer, con los músculos de la garganta moviéndose con determinación y fuerza. Cuando una brizna de pastel cayó sobre su pecho, Aodan le recogió del suave gris de su camiseta y se la dio, recibiendo un beso de la punta de los dedos por la molestia. Incluso cuando el calor se extendió por sus alas, ante el cariñoso contacto para ese puro Ilium, pudo ver que el otro hombre estaba cansado. ¿Y por qué no? Había estado trabajando a toda máquina desde que regresó de China. ¿Dónde se había dejado la piel? Aodan no culpaba a Su Yin de su estado. Todo era Ilium. Cuando daba, lo daba todo, y todo de sí mismo. Creo, murmuró, creo que esta noche descansaremos y te prepararé una comida. Habían hecho todo lo que podían en el caso. No tenía sentido dar vueltas y Aodan quería cuidar de Azul. La sonrisa de Ilium fue sorprendida y dulce. Soy todo tuyo, no pensó Aodan. El otro hombre aún no era todo suyo. Las semillas del miedo y la preocupación aún le impedían un compromiso definitivo, para estaba en camino, como Aodan estaba en camino de conquistar la pesadilla que una vez le había dominado. Ya no más. Cuando se acercó a la oficina del jefe administrativo de Dimitri, saltó Smokey sobre ellos. Ahí estás, agachándose. Ilium abrazó y acarició a su mimada felina. Creí que te había dejado bajo en el equipo de Vivek. ¿Has estado molestando a Greta? Tras asomarse a la puerta, la gruñona administradora, por lo menos 30 centímetros más baja que Odan, miró a Smokey a través de las medias gafas que le cubrían la aguileña nariz. Con montura negra, hacían juego con su severo traje negro de mangas largas ajustadas. Aoda nunca había visto a Greta con otra ropa. A menudo se había preguntado si también dormía con esos trajes. Además, la vampiresa con su melena pelirroja oscura, sus ojos verdes esmeralda, realzados por el vampirismo y su piel traslúcida, era tan vieja que estaba petrificada. No necesitaba las gafas. Pero, ¿iba Aodan a mencionar esto? No, no era un imbécil. Por algo Greta era la mano derecha de Dimitri en la parte oculta del trabajo en la torre. A tu gata le fascina ver a los ángeles alzar el vuelo,
le dijo a Ilium. Pasa la mayor parte del tiempo en el alféizar de la ventana, observándolo. Estaba claro que prefería ver cómo se secaba la pintura, pero por lo demás es una gata lista. Sabe cómo tomar el ascensor para moverse por la torre. Gracias por cuidarla. Ilium rascó a Smokey entre las orejas. Es tan curiosa que me preocupa que se decida a adentrarse en la ciudad y no sea capaz de encontrar el camino a casa. La expresión de Greta se descongeló cuando un mensaje sonó en el sistema informativo que tenía en su espalda, lo bastante complejo como para revisarla con el de Vivek. Smokey es una compañía excelente, y no me preocuparía por sus andanzas. Parece haber decidido que la torre es su territorio. Al escuchar su nombre, Smokey maulló y se acercó a los botines verdes oscuros de Greta, hasta que ésta se inclinó y acarició a la gata. Un anillo de esmeralda rodeaba su dedo índice, con el que parecía ser runas paganas, en la banda de titanio. Pero Odán tenía todo el tiempo del mundo que Greta hubiera sido hechicera en su vida mortal. Sí, sí eres preciosa, le dijo a Smokey con una última caricia. Ahora vete, para que pueda trabajar un poco. Aodan guardó silencio hasta que se estuvieron a salvo tras las puertas cerradas del ascensor. Entonces se agachó para rascar a Smokey en la parte superior de la cabeza. Igual que tu amo, encantando a todo lo que ve, incluida una mujer que mira como si fuera el lagarto que se ha atrevido a meterse en una visión. Un lagarto enfermo. Ilium soltó una carcajada, mientras Smokey golpeaba la mano de Aodan para que le rascara con más fuerza, justo cuando las puertas se abrieron en su piso. Tras salir, se dirigió a su suite para alimentar a Smokey, mientras Aodan entraba a la suya y se ponía unos sencillos pantalones de un lino holgado y una camisa igualmente relajada del mismo tejido. Solo diferían en el color. Los pantalones eran de un marrón intenso y la camisa de un crema oscuro. Tras doblarse las mangas hasta los codos, caminó descalzo hasta la cocina para ver qué podía preparar con los ingredientes que tenía a mano. Parte de su receta para curarse de Care había sido empezar a cuidarse desde dentro. Eso significaba nutrir su cuerpo con cosas que supieran bien y que fueran buenas para él. No todos los ángeles cocinan, pero para ti, Aodan, dijo el sanador. Creo que es importante que te prepare una buena comida al menos 2 veces por semana. Una forma de decirte a ti mismo que vales este tiempo, que vales esta bondad. Aodan no había estado muy de humor para escuchar a Care cuando el sanador lo había dicho por primera vez, pero cuando más se alejaba de la oscuridad, más comprendía la importancia de la sabiduría de Care, desde que regresó de los rigores de China, que no le había permitido ese tiempo. Cocinaba todo lo que podía. Hay una diferencia entre combustible y alimento, le dijo a Smokey, que había llegado antes de que Ilium y ahora lo miraba mientras Aodan cortaba varias verduras en finas tiras. Y lo mismo se aplica a las personas que amamos. Quería alimentar a su azul, quería cuidarlo desde dentro. ¿Dónde está nuestra persona favorita entonces? Justo aquí. Llegó la respuesta desde la inmediación de la puerta principal. Reggie llamó cuando venía para acá. Quería compañía para cenar, dijo, nombrando a miembros de su ala. Le dije que tenía una oferta mejor. Apareció a la vista, delgado y bronceado y con una maldad que brillaba en los ojos. ¿Sabes qué pensará que estás con un amante? Lo estoy. Aodan sintió que el corazón le latía en las costillas ante aquella fácil aceptación. Aunque sabía que nunca podría ser tan sencillo entre él y su azul, aún así, era un paso, otro movimiento en su danza. Siéntate mientras me preparo.
Háblame de lo que hiciste en China en los últimos mensajes que me enviaste y tu vuelo a casa. No hemos hablado de eso. Mientras Smokey merodeaba por la suite como si comprobara que nadie se había atrevido a reclamar su territorio, mientras ella había estado fuera, Ilium se sentó a la mesa de la cocina, con las alas cayendo a ambos lados en la silla diseñada para los ángeles, y le contó a Aodan su última semana en China. No es que se hubiera callado o que hubiera dejado de lado a Aodan, sino que sus misivas habían sido las breves de un hombre con poco tiempo libre. Sobre todo, trabajamos en los últimos retoques de la ciudadela de Suyin, dijo, mordisqueando el tazón de maní salados y anacardos que Aodan le había puesto delante. Los elementos más decorativos, ya sabes, las cosas que son su marca cuando se trata de arquitectura. Es un símbolo, ¿sabes? Para su pueblo, de esperanza y de futuro mejor por venir. Aodana sintió, contento con escuchar la voz de Ilim, mientras el otro hombre detallaba la construcción, y luego pasó a actualizarlo sobre la gente con la que Aodan había trabajado codo con codo durante poco más de un año como segundo temporal de Suyin. Arsa está haciendo un trabajo excelente como segunda, pero todo el mundo te extraña, Arsa incluida. Te respeta hasta los huesos. Si vuelves a pedirle que renuncie, lo haría. Por eso no puedo visitar. Todavía no. Suyin no era el arcángel adecuada para él, y él no era el segundo adecuado para ella. Arsa merece el tiempo para sentarse en su posición, hasta que ni siquiera considere hacerse a un lado. Comiendo más nueces, Ilium le habló de una boda presidiada por Suyin, la primera celebración oficial de la ciudadela, con linternas flotantes sobre el océano y músicos recogiendo instrumentos que una vez se creyeron abandonados para siempre. Descríbemelo con detalle. Aodan rara vez pintaba a partir de lo que algo no le fueran sus propios recuerdos y experiencias, pero esta era un acontecimiento que debería ser inmortalizado. También tomé fotos, dijo Ilium. Te las enseñaré después de cenar. De momento, empezó a colorear las imágenes con sus palabras, y todo el ser de Aodan se sintió anclado de una forma que no tenía que ver con las cadenas, sino con la libertad de todo lo que una vez le había sujetado. Esta ancla le daba un terreno seguro y con él la capacidad de aprovechar cualquier oportunidad. No había nada inusual en esta noche, en esta situación. Ilium. Él había comido juntos muchas veces, sin embargo, parecía diferente y más tranquilo, más íntimo de alguna manera. La sensación se intensificó cuando se unió a Ilium en la mesa para comer y éste se burló de él por su afición a una especia en particular. Cuando el otro hombre chocó con él mientras limpiaban y su ala se deslizó sobre la de Aodan, este no se apartó. En cambio, dejó el plato que había estado secando, rodeó el cuello de Ilium con la mano y acarició con el pulgar el pulso del otro hombre. Ilium tenía los ojos somnolientos y las pupilas dilatadas. Adi, una sola palabra que contenía tanto, toda una vida de amor, de lealtad, de sacrificio, de paciencia, de un vínculo sin fronteras ni finales. Ven a la cama, murmuró Aodan. Kerr me puso deberes hace tiempo. ¿Qué te sugirió que hicieras? Que me volviera más cómodo con el tacto, empezando poco a poco, con gente en la que confiaba. Me temo que estamos mucho más allá de eso, susurró Ilium como si hiciera una confesión. Tus manos me deshicieron por completo, por si lo has olvidado.
Aodan volvió a acariciar el pulso de Ilium, cuyo latido entrecortado era una adicción. No, Azul. Acariciar mi piel. La somnolienza retrocedió, el oro de los ojos de Ilium fuego líquido, ambos en silencio, con sus respiraciones agitadas como único sonido. Aodan lo sacó de la cocina, lo llevó a la sala de estar. Las luces de la ciudad brillaban más allá de los enormes ventanales, pero desde las reparaciones de posguerra, la vista aquí solo iba en dirección a las ventanas. Estaban acristaladas de tal forma que impedían el espionaje, involuntario o no. Significaba que podía quitarse la camisa y dejarla a un lado sin preocuparse de algo o de que alguien lo estuviera mirando sin su consentimiento, condicionándolo, haciéndolo sentir menos que un ser sensible con sus propios sueños de esperanzas. Solo un objeto que se podía poseer. Pero no había peligro de eso aquí. Con este hombre que lo había visto desde el primer momento, y no se trataba solo de su intimidad, porque cuando Ilium se quitó la camiseta por encima de la cabeza, Aodan no tuvo que preocuparse de que otros miraran al hombre que amaba cuando estaba tan vulnerable, tan expuesto. Ambos se habían descalzado una vez dentro de la suite, y los dedos de sus pies rozaban al acercarse. Aodan puso las manos deliberadamente sobre los brazos de Ilium, dándole permiso al otro hombre, porque ese le importaba a Ilium, su amante tenso, músculos y peligrosamente entrenado. Sus ojos se enredaron en un beso visual. Ilium colocó una mano sobre las caderas desnudas de Aodan, y ahí siguieron. Hasta aquí el capítulo 19 de La Ascensión del Arcángel. Gracias por escucharme.